El 15 de noviembre de 1972, el Papa Pablo VI dedica una catequesis que me parece a mí tiene toda la actualidad y es necesario recordar. Una catequesis que iremos el próximo año a conmemorar 50 años de esta catequesis. Ya son casi 50 años de lo que nos invitaba Pablo VI. Él decía que la Iglesia tiene una de las mayores necesidades, que es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Pues es sorprendente que el Papa, en ese momento Pablo VI, y repito, el 15 de noviembre de 1972, diga que una de las mayores necesidades de la Iglesia es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Y esta afirmación la hizo ya hace casi 50 años. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre esta afirmación de Pablo VI. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el foyer de Charité. Pablo VI comienza a decir que el cuadro global de la creación de nuestra existencia es un cuadro hermoso. Es un cuadro al cual estamos invitados a contemplar, dice Pablo VI, con realismo global, y es un cuadro muy hermoso. ¿Por qué? Pues porque es el cuadro de la obra creadora de Dios. Una obra que Dios se detiene y dice, todo es muy bueno. Es el cuadro de la creación, que es como un espejo exterior de la sabiduría, de la potencia divina. Y ese cuadro nos permite a nosotros, en palabras de Pablo VI, tener una visión cristiana del cosmos y de la vida. Y esto es muy importante. Aquí no se trata, cuando se habla del demonio, cuando se aborda el tema de la acción del demonio, de la existencia del demonio, no es para llevarnos a un pesimismo. No. Pablo VI nos dice, lo que estamos llamados a contemplar es algo hermoso, porque es la obra creadora de Dios. Y aquí también es un criterio de discernimiento. Es un criterio de discernimiento porque hay que ver este cuadro con un realismo. Lo dice Pablo VI. Y ese realismo es que Dios es el creador. Dios es el que ha hecho todas las cosas y las ha hecho muy bien. En esta época de pandemia, que realmente para nadie es un secreto, la pandemia nos ha afectado a todos, nos ha afectado no solamente en la parte económica, sino que también ha afectado en las relaciones familiares, en las relaciones personales, ha afectado la vida espiritual y ha afectado la vida psicológica de las personas. Precisamente la intención del Papa, la intención de oración del Papa para este mes de noviembre es orar por las personas que sufren de depresión. Y la pandemia ha afectado la vida psicológica de las personas. Pues bueno, es necesario volver a ver ese espejo de la sabiduría y de la potencia de Dios.
que se encuentra en la creación, que se encuentra en todo lo que Dios ha creado. Y esa es una visión realista. La visión cristiana, continúa Pablo VI diciendo, la visión cristiana del cosmos y de la vida es triunfalmente optimista. Y esta visión justifica nuestra alegría y nuestro reconocimiento de vivir. Por eso cantamos nuestra felicidad celebrando la gloria de Dios. Esa es la visión cristiana. Y hay que partir de esa visión cristiana. En estos tiempos hay que volver a esa visión cristiana. Una visión que, repito, es triunfalmente optimista y que viene a justificar nuestra alegría y nuestro reconocimiento. Visiones pesimistas, visiones negativas, no hacen parte de la manera como un cristiano está llamado a ver y afrontar la vida. Que hay problemas, los ha habido, los hay y los habrá. Que hay dolor, que hay sufrimiento, los ha habido, los hay y los habrá. Lo que cambia es cómo tú ves las cosas, desde dónde tú lo ves, desde ese cuadro, desde ese espejo que es el espejo de la obra creadora de Dios, de la obra de Dios, de la sabiduría y potencia de Dios, o por el contrario, te quedas ahí en el problema, en el dolor, en el sufrimiento. Y Pablo VI nos invitaba a eso, a que nos abramos a esa luz de la fe sobre la visión de la vida humana. Una luz de la fe sobre la visión de la vida humana. Es que aquí no se trata de querer tapar el sol con las manos. Hay cosas que están mal y muy mal. La situación del mundo, la situación de la iglesia, la mayor crisis de la iglesia en la historia. Hay cosas que están mal. Pero ¿será que esa es la visión de las cosas? ¿Será que esa es la manera como hay que ver las cosas? Pues bueno, hay que partir de esto y hay que volver a tener esta visión. Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972. Porque esa visión, dice Pablo VI, si se sabe contemplar bien este cuadro, es decir, este cuadro de la obra creadora de Dios, si se sabe contemplar bien este cuadro, es imposible no quedar fascinados. Y Pablo VI dice que es muy interesante el cuadro de la dramática historia de la humanidad. A mí me encantan ver, por ejemplo, esas batallas que se presentan en las películas, por ejemplo, El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos se lucha contra monstruos, los orcs. Parece que ya todo está perdido, que no hay nada que hacer. La tribu de los enanos peleando contra esos monstruos que parecen invencibles, la tribu de los enanos peleando con los orcos que miden yo no sé cuánto, con hachas, con rostros horribles. Y hay veces pienso, ese es el cuadro de la historia de la humanidad. Repito, no se trata de tapar el sol con las manos, eso no se puede. Y de esto no se trata. Es un cuadro de la dramática historia de la humanidad, de la que
emerge la historia de la redención, la historia de Cristo. Nunca las tinieblas van a vencer la luz. Nunca. Y eso lo ha demostrado la historia. Nunca la tiniebla ha vencido la luz. Por eso emerge de ese cuadro dramático de la historia de la humanidad, emerge la historia de la redención de Cristo. La historia de Cristo, de nuestra salvación, con sus magníficos tesoros de revelación, de santidad, de vida elevada a nivel sobrenatural, de promesas eternas. No nos quedamos en el pecado original. La serpiente fue vencida. Nuestro enemigo ha sido vencido. Estas gestas de estos hombres que se han entregado a servirle a Dios. Abraham, sal de tu tierra, y salió. E hizo el pueblo escogido de Dios. Moisés, tartamudo, y se entrega a la liberación del pueblo ante el faraón y sus sacerdotes. Y viene esa historia hermosísima de la redención. Y esto hay que saberlo contemplar. Dice Pablo VI, si se sabe contemplar bien este cuadro, es imposible no quedar fascinados. Si se sabe contemplar esta obra redentora de nuestro Señor, ¿cómo no quedar fascinados? Esta obra redentora que ha llegado a niñas de 24 años, Santa Teresita, el Niño Jesús, que ha llegado a personas que han vivido en la oscuridad, la Madre Teresa de Calcuta, que ha llegado a personas que han entregado su vida por los demás, un San Maximiliano María Kolbe en el campo de concentración de Auschwitz, que se entrega por el papá de una familia judía, que ha llegado esta obra de redención a una María Goretti, que llega a convertir a su agresor y que su agresor va a estar en la ceremonia de canonización. Esta obra de redención que llega a salvar, a proteger a un Juan Pablo II cuando el comunismo quería asesinarlo. Esta obra de redención que lleva a que se derrumbe el muro de Berlín sin una sola bala, después de que Juan Pablo II ha consagrado el mundo junto con los obispos al Inmaculado Corazón de María, tal como Nuestra Señora lo había pedido en Fátima en el año de 1917. Por eso hay que saber leer este cuadro. Hay que saber leer esta historia desde la obra redentora de Cristo. Y por eso, cuando se habla del demonio, de la existencia del demonio, de la acción del demonio, sin tener presente la obra redentora de Cristo, vamos a caer en un optimismo y lo que vamos a hacer es ser profetas de desgracias. Y eso no queremos. Esa no es la visión del cuadro cristiano. Y fíjate tú, para ponerlo en contexto, fíjate tú lo que hacen los brujos. Los brujos, los curanderos, rezanderos, hechiceros, ¿qué es lo que te hacen? Te dicen, va a tener una enfermedad, la están traicionando, la quieren robar, él es infiel, en fin, es un cuadro donde no hay redención. Un cuadro donde todo está mal. Fijémonos el cuadro que presenta el demonio al cuadro que presenta Dios. Inclusive el cuadro que presenta el demonio es un cuadro de muerte, de tristeza. No hay nadie, ninguno, con un rostro alegre que le haya servido
al demonio. Ninguno. Esos cuadros de, por ejemplo, Madame Blavatsky, esta que crea la Sociedad Teosófica, hay que decirlo por su nombre, una bruja. Horrible. ¿Qué comparación con una Santa Juana de Arco, con una Santa Teresita del Niño Jesús, con una Santa Teresa de Ávila? O inclusive que el padre Gabriel Amort decía era un hijo de Satanás, Sai Baba, y al cual muchos aquí en Colombia y en el mundo fueron allá. Y entre ellos, Nicolás Maduro. Y es interesante porque una vez tenía, por cuestiones que estaba investigando algo, tenía ahí la imagen de Sai Baba en la portada de una revista. Y horrible. ¿Qué diferencia con un Juan Pablo II, con un Maximiliano María Kolbe, con un Francisco de Asís? No hay ni uno solo que se haya entregado al servicio del demonio, que presente un rostro apacible, tranquilo. Ni uno solo. Ni uno. Miren ustedes ahí, hoy día, los rostros. Por eso, todo tiene un sentido, todo tiene un fin, todo tiene un orden y todo deja entrever una presencia, trascendencia, un pensamiento, una vida, un amor, de tal modo que el universo, por lo que es y por lo que no es, se nos presenta como una preparación entusiasmante y embriagadora de algo mucho más bello y mucho más perfecto. Entonces, mira que Pablo VI está diciendo, una de las mayores necesidades de la iglesia es la defensa de aquel mal que llamamos demonio, pero comienza a hablar de este cuadro que nos lleva a estar embriagados, dice Pablo VI. Un amor que no tiene límites. Un amor que se ha sacrificado por ti y por mí. Es el cuadro de la obra redentora de Cristo. Y por eso la visión cristiana es triunfalmente optimista. Y por eso estamos llamados a cantar celebrando la gloria de Dios. San Felipe Neri que decía, tristeza y melancolía lejos del alma mía. Inclusive hay sacerdotes que se dedican al ministerio de la liberación y el exorcismo y dicen cuando estés triste, pon música, una buena música que te lleve a alabar, porque estamos llamados a cantar nuestra felicidad celebrando la gloria de Dios. Y en este sentido recordemos lo que Benedicto XVI nos dice, los santos ángeles cantan. Y por eso en los evangelios cuando aparecen los ángeles anunciando el nacimiento de nuestro Señor, cantan. Los profetas los escuchan cantando. Ese es el canto de la gloria de Dios. Y estos son criterios que nos permiten a nosotros leer la historia, leer nuestra historia, comprender nuestra historia. Cuando te llegue la tiniebla, cuando te llegue el no querer cantar, cuidado.
porque no estás viendo bien el cuadro. Esos son criterios sencillos de discernimiento. Son criterios que están a nuestra mano. Lo que no te lleve a cantar es algo que no te está permitiendo ver el cuadro. Que hay sufrimiento, sí, y mucho. Que hay dolor, sí, y mucho. Pero para eso, no te quedes ahí en el sufrimiento. No te quedes en el dolor. Mira ese sufrimiento y ese dolor desde esa gran obra de Dios en tu vida. Lee ese sufrimiento y ese dolor desde la gran obra de Dios. Pero también Pablo VI se pregunta, ¿es completa esta visión? Precisamente porque hay cosas que no nos dejan cantar. Hay cosas que impiden que cantemos bien. Hay cosas que frenan nuestro canto, que ahogan nuestro canto. Y por eso Pablo VI se pregunta, ¿es completa esta visión? ¿Es exacta? No nos importan nada las deficiencias que existen en el mundo, los desajustes de las cosas con respecto a nuestra existencia, el dolor, la muerte, la malicia, la crueldad, el pecado, en una palabra, el mal. Es decir, ¿cómo me vas a decir que cante cuando hay mal, cuando hay desajustes en el mundo? Graves, serios. Cuando cada vez se aprueban leyes más agresivas contra la vida, contra la familia, contra los jóvenes. Como Pablo VI nos dice que es que la visión cristiana es un llamado a cantar la gloria de Dios con todo esto. ¿No vemos cuánto mal hay en el mundo? Especialmente cuánto mal moral. Un mal que es al mismo tiempo, aunque de forma diversa, contra el hombre y contra Dios. Ya Pío XII había dicho, el mal que aqueja, la gran desgracia de este tiempo es que no reconocemos lo que es pecado. ¿No vemos cuánto mal hay en el mundo? ¿No es quizás un triste espectáculo, un misterio inexplicable? Y no somos precisamente nosotros los que damos culto al Verbo, los cantores del bien, nosotros los creyentes, los más sensibles, los más turbados por la observación y por la experiencia del mal. Entre más uno se acerque a Dios, lo decía la Madre Teresa de Calcuta, entre más uno se acerque a Dios, más se acerca al hombre. Y por eso todo lo del hombre nos afecta. ¿Cómo quedar? Lo ha dicho el Papa Francisco, basta de la cultura, de la indiferencia. ¿Cómo quedar indiferentes ante el sufrimiento, ante el dolor, ante el mal? Y eso hace parte también de una manera de ver las cosas de un cristiano. El hombre del mundo es indiferente, insensible, indolente. El cristiano no. El cristiano se conmueve. El cristiano está llamado a tener entrañas de compasión. Por eso, esta experiencia del mal lo encontramos en diferentes lugares, en la naturaleza, con diferentes manifestaciones. Lo encontramos en el ámbito humano de las relaciones familiares, de las relaciones interpersonales. Lo encontramos en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, en el dolor que nos agobia, en el dolor que toca la puerta de nuestra vida, en el sufrimiento. Cuánto dolor no ha llegado a tantas familias en estos tiempos. Y será entonces que somos ciegos a ese dolor. Hay un conflicto
continuo, la que quería el mal. Es un tormento que San Pablo pone en, en la carta a los romanos. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Es un conflicto continuo, es una tensión continua, presente. Ya ese poeta Ovidio lo había dicho, ese conflicto interior del corazón que hay en todo corazón del hombre. Y hallamos el pecado, hallamos la perversión de la libertad humana. Y esto nos lleva a la separación de Dios, a hacer el mal que no queremos y a dejar de hacer el bien que buscamos. Pero aquí Pablo VI pone de presente: encontramos una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscura, de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino una eficiencia, es decir, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y perversa. Encontramos esa voz seductora, lo dice el Catecismo en la Iglesia Católica cuando habla del pecado original. Encontramos este ser vivo. El demonio es un ser vivo, pervertido, pervertidor, espiritual. Espiritual, porque es un ángel caído, quien rehúsa, y esto es actual, esto es para nuestros días, porque hoy día, con esta revisión de la historia, revisión de la Sagrada Escritura, que lo que se dijo durante 2000 años ya no es lo que se dijo durante 2000 años, sino lo que por ahí unos estudiosos, entre mil comillas, quieren decir, lo que ha enseñado la Iglesia a partir de la Sagrada Escritura, de las enseñanzas de nuestro Señor, ya hay que revisarlo, ya. Pero dice Pablo VI, quien rehúsa reconocer su existencia, de este enemigo, de este ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor, del demonio, quien rehúsa reconocer su existencia, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen, como toda criatura, en Dios, o quien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las cosas desconocidas de nuestras desgracias. Quien niega al demonio se sale de la enseñanza bíblica y de la Iglesia, pero también quien dice que el demonio es otro Dios, que está luchando contra el Dios bueno, es el Dios malo contra el Dios bueno, también se sale de la enseñanza. Quien dice que no es una criatura, también se sale de la enseñanza. Quien dice que es una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica, que eso simplemente son cosas que no, que eso es todo psicológico, eso no es nada de la acción del demonio, se sale de la enseñanza bíblica y eclesial. Y miren, esto que se sale de la enseñanza bíblica, realmente nosotros los sacerdotes vamos a tener que dar cuenta de lo que enseñamos, de lo que enseñamos. El padre Gabriel Amort, en un libro que se llama El último exorcista, ahí cuenta una experiencia que cuando la leí
me dio tristeza, pero también caí en como algo que me perturbó. Y, y es que él cuenta del caso de una señora a la que él le llama Anita. Y esta Anita le diagnosticaron al papá de Anita un cáncer muy agresivo. Estaba muy preocupada y le hablaron de este hijo de Satanás, Sai Baba, que repito, ese hijo de Satanás dejó muchos hijos, entre ellos Nicolás Maduro. Y ahí están las consecuencias. El que tiene oídos que oiga y el que tiene ojos que vea. Estos que traen chamanes, que traen brujos, ahí hay consecuencias. Y entonces Anita le hablan de Sai Baba, se va a la India, Sai Baba vivía en la India, y encuentra un sacerdote católico que se llamaba, ahí pone el padre Gabriel Amor, le da el nombre de Marco, sacerdote italiano católico. Y este sacerdote, pues Anita tiene serias dudas sobre Sai Baba, quién hace, qué hace, cómo lo hace. Y este sacerdote le dijo a Anita que Sai Baba era Jesús en la tierra. Ay de aquellos sacerdotes, de aquellas comunidades religiosas que están abriendo las puertas en parroquias, en comunidades, a prácticas de la nueva era. Yoga, ya hay un documento sobre el yoga, un documento de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, sobre el yoga, sobre el Reiki. Me hablaba una vez una persona de una comunidad religiosa que habían traído una teóloga alemana y que la teóloga alemana no iba a misa. No sé qué teología hará si no va a misa, pero bueno, así están las cosas en algunos lugares con algunas personas. No iba a misa, pero era teóloga y que llamaba a las vocaciones de esa comunidad a que se pusieran al frente del altar a leerles el áurea. Y de acuerdo al áurea, a la energía, es decir, a la buena o mala vibra que tenían o no tenían vocación. Resultado, una comunidad sin vocaciones. Y este padre Marco, a su vez, había ido donde Sai Baba. Y Sai Baba le preguntó que qué quería. Y el padre Marco le dijo, quiero pensar en Dios siempre. Es decir, tenía una buena intención. Pero la ignorancia, la superstición, el camino fácil. Quien quiera seguirme, tome el camino de la cruz. Y este padre Marco, y lo cuenta el padre Gabriel Amor en un libro que se llama El último exorcista. Y el padre Gabriel Amor era exorcista del Vaticano, de Roma. Y allá, entonces, cuando el padre Marco le dice eso a Sai Baba le sopla sobre un anillo, se lo pone en el dedo al padre Marco y el padre Marco decía que se ajustó perfectamente el anillo y no se lo podía nunca más sacar. Eso fue el objeto por el cual el demonio lo encadenó. Pues bueno, este padre Marco quedó ciego a tal punto de decir que Sai Baba era el Hijo de Dios aquí en la tierra. Se lo dijo a esta persona Anita
y Anita quedó posesa y el padre Gabriel Amor le tuvo que hacer varios exorcismos por no recuerdo cuántos años. Cuando nos salimos de la iglesia, cuando nos salimos de la enseñanza de la iglesia, de eso vamos a tener que dar cuentas. Por eso la libertad que da, seguir lo que dice la iglesia, seguir las enseñanzas de la iglesia, que no estoy de acuerdo, cuidado, cuidado, cuidado te sales de lo que la iglesia, madre y maestra, ha enseñado. Es una gran libertad. Uno va y busca qué es lo que han dicho los papas, qué es lo que estoy haciendo en este programa. Decir qué es lo que ha dicho el Papa Pablo VI en una catequesis del 15 de noviembre de 1972. Listo, y voy tranquilo. Es lo que el Papa ha dicho, lo que el Papa dijo, lo que ha enseñado. Esto hace parte del magisterio, de las enseñanzas del Papa en sus audiencias los miércoles. Por eso hay que volver a tener presente esto. No nos dejemos engañar por este enemigo que tenemos, pervertido y pervertidor. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos haciendo alusión a una catequesis que por cosas de Dios ya va a cumplir 50 años. Una catequesis pronunciada por el Papa Pablo VI el 15 de noviembre de 1972, donde habla que una de las mayores necesidades de la Iglesia es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. Es la existencia del demonio. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad, el pecado original. El pecado original. Desde aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Esto es terrible y esto también lo enseña el catecismo. Desde la caída de Adán, el demonio tiene cierta propiedad sobre ti y sobre mí. O sea, no pensemos que somos ángeles, es que hay veces se nos olvida y es que si tuviéramos en cuenta esto, pues nos daríamos cuenta que a los niños no se les puede dejar hacer todo, que hay que formarlos. ¿Por qué? Porque tiene cierta propiedad. El enemigo del hombre tiene cierta propiedad sobre el hombre. Desde el pecado original, terrible, terrible. Y esa propiedad, solo la redención de Cristo nos puede liberar. De esa propiedad del demonio, solo la redención de Cristo nos puede liberar. Es que estamos luchando contra alguien que te quiere oprimir, contra alguien que te quiere dar la libertad. Estamos luchando contra alguien que te quiere destruir y alguien que te quiere dar la vida en abundancia. Solo la redención de Cristo. Y es historia que dura todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo, las frecuentes referencias de la Sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y oprimente potestad de las tinieblas. Es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Sabemos así que este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana.
El enemigo oculto que siembra errores y desventuras. Creo que no hacen falta poner ejemplos de estos errores. Que el aborto sí, oye, pero es que ya es otra persona. Y esto ya se sabe científicamente por la ecografía. No, qué error, qué ignorancia. Y votamos por personas así. Votamos por ese error. Y entonces es el homicida desde el principio, padre de la mentira, es el que insidia sofísticamente el equilibrio moral del hombre. Esto lo puedes hacer, esto no es pecado, esto no es tan grave, no ha sido probado, es la última novedad. Y esta manera de arguir del demonio, lo dice el Papa Pablo VI, es mentiroso, es de una manera sofista. Al mal lo llama bien y al bien lo llama mal. El mal se presenta como divertido, el bien se presenta como aburrido. Qué aburrido ser santo! Eso es falso, eso es falso. Estamos llenos de leyendas negras, llenos de leyendas negras. Leyenda negra del descubrimiento, una leyenda negra. Hay una conferencia muy buena sobre quién fue Cristóbal Colón. Espectacular, espectacular. ¿Qué era lo que quería Cristóbal Colón? Pero aquí el sofisma, no vinieron a evangelizar, no vinieron sino a robarnos, son unos ladrones. Leyendas negras, leyenda negra sobre la familia. Que eso no se puede, que eso no existe. Y sí, sí se puede y sí existe. Leyenda negra sobre la vida. No, la vida no comienza desde la concepción. Oye, pero ningún médico serio niega eso. Ninguno. Leyenda negra sobre la santidad, eso no es para ti, eso es aburrido. Yo quisiera vivir de la manera de un San Francisco de Asís. No estoy llamado a ser otro San Francisco de Asís, no, y no quiero. Estoy llamado a ser San Fernando, pero no quiero ser San Francisco de Asís, pero esa vida de San Francisco llegó hasta Oriente Medio, fundó una comunidad. Esa vida de Santa Teresa de Ávila que bailaba sobre las mesas en su monasterio. Esas son leyendas negras, que la santidad es aburrida, que seguir a Dios es aburrido. No hay nada de eso. Son leyendas negras que las siembra el príncipe de la mentira. No hay nadie, y esto lo sabemos por experiencia propia, porque vuelvo a repetir, sobre todos nosotros, el demonio tiene cierta propiedad. Cuando decimos, no, es que así me divierto, llega al otro día el dolor de cabeza, el malestar, nos sentimos mal, estamos preocupados, con zozobra, con desasosiego, no hay paz, no hay alegría. Todos tenemos esa experiencia. Es el encantador pérfido y astuto que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos de la fantasía,
de la concupiscencia, de la lógica utópica o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar, para introducir desviaciones. Y entonces, ¿cómo llegar? Por ejemplo, también el padre Gabriel Amor habla de, de un muchacho, Antonio, que comienza su vida siguiendo a nuestro Señor, y el demonio, pues claro, tenía una rabia y comienza con malos pensamientos, tentaciones, en fin. ¿Y cómo se defendía este Antonio? Con la oración y con el ayuno. Y el padre Gabriel Amor dice que son dos muros de protección contra la acción del demonio: el ayuno y la oración. ¿Qué es que eso ya no se usa? Otra leyenda negra, otra leyenda negra. Y aquí, ¿cuál es la actitud del cristiano? Pablo VI. Él, después de mostrar una amplitud de la acción diabólica, que puede ser una acción en personas, en comunidades, dice en sociedades enteras, en los acontecimientos. Y Pablo VI dice, sería un capítulo muy importante de la doctrina católica que habría que estudiar de nuevo, mientras hoy se estudia poco. Pablo VI. Algunos piensan que van a encontrar en los estudios psicoanalíticos y psiquiátricos o en experiencias espiritistas, hoy por desgracia tan difundidas en algunos países, una compensación suficiente. Estos son criterios de discernimiento. Hay influencers, hay lo que se llama youtubers, muy buenos, buenísimos, pero que no tienen esta acción. No tienen este cuadro completo. Juan Pablo II decía, los dos pulmones que Dios nos dio, la fe y la razón. Cuando solamente se está corriendo con un pulmón, pues no puedes dar lo que podrías dar si corres con los dos pulmones. Eso no puedes. Y algunos de estos llamados influencers, youtubers, que repito, son muy buenos. Algunos de ellos son muy buenos, hacen análisis muy buenos, pero están respirando con la mitad del pulmón. Hay que estar respirando con los dos pulmones que Dios nos ha dado. Y quien no vigila, dice Pablo VI, quien no vigila sobre sí mismo con cierto rigor moral, se expone al influjo del demonio. Hay que ser vigilante sobre uno mismo. No puedes poner todos los programas, no puedes ver todos los programas, no puedes, lo han dicho los pedagogos, psicólogos, en este tema de la educación. No se puede dar un teléfono inteligente a los niños menores de 10 años. Hay que ser vigilantes. Le das un arma. Entonces la actitud cristiana, la vigilancia. La vigilancia y la mantenernos fuertes. Dice Pablo VI que ¿qué defensa, qué remedio poner a la acción del demonio? Podríamos decir, todo lo que nos defiende del pecado nos separa del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. Mantenerte en gracia, perseverar en la gracia, buscar la gracia en una confesión, en el rosario,
en la comunión frecuente, buscar la gracia. El cristiano debe ser militante. El cristiano debe ser militante. Debe vigilar y ser fuerte. Y a veces debe recurrir a algún ejercicio ascético especial para alejar determinadas incursiones diabólicas. Vigilar, ser fuerte y recurrir a algún ejercicio espiritual, algún ejercicio ascético, la oración y el ayuno. Esta es la actitud del cristiano. Y Pablo VI dice: con conciencia de las adversidades presentes en las que se encuentran hoy las almas de la Iglesia. Lo decía en 1972. Yo no sé qué diría hoy el Papa Pablo VI. Con conciencia de las adversidades presentes en las que se encuentran hoy las almas, la Iglesia, el mundo, nosotros intentaremos dar sentido y eficacia a la acostumbrada invocación de nuestra principal oración: Padre nuestro, líbranos del mal. Uno puede repetir esas jaculatorias: líbrame del mal, pero ante todo, la vigilancia y estar buscando la vida en gracia, la oración, la vigilancia, estar buscando la gracia, la oración y la ascética, el sacrificio, el ayuno, pequeños sacrificios que nos lleven a nosotros a estar vigilantes de este enemigo pervertido y pervertidor. Y me parece a mí añadir una correcta formación, una recta formación, espacios como estos de Radio María, que no lo digo por mí, lo digo, por ejemplo, el padre Germán Acosta, nuestro director, unos programas espectaculares sobre temas de actualidad, temas de interés, con los dos pulmones, la fe y la razón. Los programas del padre Germán sobre el catecismo, espectaculares. Y otra serie de programas en Radio María, porque hay que formarnos. ¿Por qué? Porque el demonio es el príncipe de la mentira, el que va poniendo esos sofismas que podemos engañarnos, Por eso, los invito a asumir estas actitudes en la lucha contra el demonio y a formarnos. Qué importante es la formación, a formarnos como cristianos, como ciudadanos, como padres de familia, como hijos, como esposos. Todo esto está en la programación de Radio María. Vamos en esta lucha contra el demonio a pedirle a nuestro Señor, a este Dios Padre, que nos libre de todo mal, que nos libre del maligno. Que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.